Hola, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, cualquiera que sea el horario en el cual estás viendo esta prédica. Bienvenido de nuevo a un nuevo tiempo para conocer Dios que quiere en este tiempo, en esta semana para nosotros. Durante estos tiempos Dios nos ha estado hablando, sé que Dios ha estado ministrándonos y mostrándonos cosas que quizá debemos cambiar, que quizá debemos tener en nuestra mente o que debemos quitar de ella. Hoy no es la excepción. Sabemos que Dios trae una palabra específica para ti y para mí el día de hoy. Entonces vamos a empezar por el principio como siempre, y allí donde estás te pido que por encima de todo dispongas tu corazón, dispón tu corazón para lo nuevo que Dios trae hoy, para eso nuevo que Dios quiere implementar en tu vida. Eso nuevo que Dios quiere implementar en tu corazón. Y para ello vamos a empezar orando, levantando nuestra voz, diciéndole a Dios: Dios, aquí estamos para que tú nos hables, para que tú vengas a nuestra vida e impactes nuestra vida, porque te necesitamos. Allí donde estás, por favor, cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias, Padre, por tu presencia, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en este lugar. Padre, podemos sentir tu presencia, podemos sentir, Padre, cómo tú te mueves, Dios, de una forma, Dios, sobrenatural, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que aquí donde estamos, Dios, tú nos visitas, Señor, que a pesar, Dios, de que hay muchas cosas, mucho caos, Dios, muchas circunstancias, muchas situaciones e incluso problemas, Dios, por encima de todo ese tsunami de cosas, Dios, tú estás allí, Señor. Tú estás allí para hablarnos, tú estás allí, Dios, para vernos, Dios, a lo lejos, Señor, nos ves, Dios, y estás aquí en este tiempo para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tu presencia es real, Dios, aquí en este lugar, allí donde ellos están, Padre, en sus casas, en sus hogares, tu presencia es real. Gracias porque tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios soberano, Dios. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. Hoy te honramos, te bendecimos, Dios. Y te damos gracias por ser parte de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por estar siempre pendiente de nosotros y por querer para nosotros siempre lo mejor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te lo entregamos en tus manos, Padre, y te pedimos por favor que tú hables a nuestra vida, que prepares nuestro corazón, Señor. Sabemos que nuestro corazón es el terreno sobre el cual tú plantas tu semilla, sobre el cual tú traes tu presencia, Señor, sobre el cual tú quieres empezar a edificar, Señor. Y hoy te pedimos, toma nuestro corazón, Señor, toma nuestras vidas, Dios, y ayúdanos, Padre, a llevar ese fruto que tú quieres en nuestras vidas, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, Señor, con nuestra sociedad, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque tú lo haces, Dios. Es en tu nombre poderoso, Jesús, en tu nombre poderoso, Señor, que te entregamos nuestras vidas y sabemos que tienes el poder de transformarlas, de modificarlas y de hacer una nueva escultura, Señor, una nueva edificación, Dios, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Es nuestra oración hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues quiero darle un saludo muy especial a las personas de Venezuela. Sé que Dios está haciendo algo muy especial en Venezuela. Bienvenidos y gracias a Dios por todo lo que hace, todo lo que has visto que ha pasado en tu vida, en tu familia, en tu cuerpo. Todo ello hace parte de la obra de Dios. Todo ello hace parte de lo que Dios hace a través de instrumentos, de simplemente mensajeros que enviamos una palabra, que enviamos un mensaje, una oración, pero el que tiene el poder y el que tiene la soberanía y el que viene a moverse en tu vida
es Dios. Así que gracias por estar dispuestos. Y sabemos que hoy Dios trae un tiempo también especial. Y le damos gracias a Dios por moverse de una manera sobrenatural como lo ha venido haciendo en Venezuela. Y bueno, sabemos que no va a ser la excepción. Y hoy quiero tratar un tema que en esta semana yo escuchaba, veía algunas cosas y Dios me daba este tema para esta reunión. Y el nombre de la charla, el título de la charla se llama Oportunidad o Crisis. Oportunidad o Crisis. Y quiero que por favor me acompañes a Lucas capítulo 5, del verso 1 al 11. Y algo que yo veía esta semana es que en estos tiempos del tercer pico de la pandemia, en estos tiempos de protestas, de crisis, de manifestaciones de violencia, en estos tiempos e incluso de anarquía, veía cómo nosotros podemos tener dos opciones y aquí es donde debemos sentarnos y empezar a evaluar realmente dónde está nuestra confianza o en qué estamos creyendo. Porque cuando vemos el tercer pico de la pandemia podemos decir: oh, Dios mío, está el tercer pico del COVID, hay gente muriendo, hay gente enferma. Podemos decir: hay crisis. Y podemos decir: la situación está terrible. Y cuando decimos esto, acuérdate que tú, de las palabras que dices, es de lo que estás creyendo y albergando en tu corazón. Tenlo muy en cuenta. Tú de lo que hablas es de lo que tú crees. Lo que tú estás hablando, lo que estás pronunciando con tu boca, es realmente el resultado de lo que tú estás creyendo en tu corazón, de lo que estás albergando en tu corazón. Entonces, en este tiempo de crisis, encontramos al 90% de la gente diciendo: no, el COVID, la tercera fase, el tercer pico, está tocando a personas queridas y confesamos y nuestra confianza e incluso nuestra fe empieza a ponerse no en la oportunidad o en lo que Dios quiere para nosotros en esta temporada, en este tiempo, sino nuestra fe y nuestra confianza empieza a ponerse en la crisis, empieza a ponerse en la enfermedad, en el COVID, empieza a ponerse en los malos tiempos. Recuerda, lo que tú confiesas, lo que estás hablando, es lo que tienes en tu corazón, lo que crees en tu corazón. Entonces, en este tiempo de crisis, en este tiempo difícil, es tiempo de que tú te sientes y empieces a meditar y a evaluarte realmente en dónde estoy poniendo mi creencia, mi fe. ¿En qué estoy creyendo? Creo que tiene más poder la crisis, creo que tiene más poder el COVID. ¿O creo lo que Dios tiene para mí? Y de eso quiero hablarte hoy. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Lo voy a leer a favor tuyo. Si tienes tu Biblia, léelo allá en casa. Estúdialo si puedes. Si puedes, saca un tiempo para leer, porque sé que Dios te va a seguir hablando. Dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua,
Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Muchas veces hemos leído este pasaje de la Biblia y decimos: wow, qué chévere, la pesca milagrosa. Yo necesito una pesca milagrosa, Señor, dame la pesca milagrosa. Pero entonces vamos a entrar más al detalle, más a la minucia de los tesoros que Dios trae en este pasaje para nosotros hoy. Y el primer punto que quiero que veamos es este tiempo, el tiempo que tú y yo estamos viviendo ahora. Este tiempo es tiempo de creer. Es tiempo de creer, pero es tiempo no de creer en circunstancias, no de creerle a la crisis, no de creerle a la enfermedad, al COVID, no de creer en los malos momentos, en lo que estás viviendo. Es tiempo de creer en Dios. Es el tiempo que Dios tiene para ti y para mí. No de poner nuestra confianza en las cosas negativas. No, es que escuché que aquí hay 1000 muertes. Es que escuché que hay azonadas. Es que escuché que están... No, nuestra confianza, nuestra mente, acuérdate, lo que hablamos es lo que creemos, lo que tenemos en nuestro corazón. Y nuestra creencia no puede estar en lo que el mundo, en las tendencias, en lo que está pasando afuera. Nuestra creencia tiene que estar en Dios, nuestra confianza debe estar en Dios. Y es el tiempo que Dios tiene para ti y para mí ahora. No es tiempo de creer en las crisis. No es tiempo de poner tu confianza en lo negativo, en la enfermedad. El COVID existe. Está enfermando mucha gente, está matando personas. Pero tú no puedes centrar tu vida entera a quedarte encerrado, a quedarte agazapado, a quedarte arruinado, porque es que afuera está el COVID y no puedo salir, tengo terror. No, Dios a ti y a mí nos mandó a vivir en libertad. Con esto, ojo y aclaro, con esto no te estoy diciendo sé irresponsable. Ojo con eso. Con esto no te estoy diciendo sé irresponsable, anda sin tapabocas porque es que Dios te cuida. Ojo. Ojo, porque no podemos tentar tampoco a Dios. Te estoy diciendo, mira, toma tus precauciones, toma tus medidas de precaución, pero siempre ten tu confianza puesta en Dios. Tu confianza no puede estar en el temor. Debemos cambiar el temor al COVID a nuestra confianza en Dios. A saber que si un día el COVID toca tu puerta, Dios tiene el poder para sacarte adelante. Y si toca tu puerta, Dios tiene un propósito en ese tiempo específico contigo y con tu familia. Dice el verso 1: cierto día
Mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Dice que habían grandes multitudes y tú lo has leído. A Jesús no se le reunían 8, 10, 20, 30, 40, 100 personas. A Jesús se le reunían 5,000, 10,000. Hay datos donde dicen que habían 5,000, 10,000 personas, sin contar mujeres y niños. Calcula, en cada predicación de Jesús había multitudes, y dice que esta no era la excepción. Dice que había grandes, ni siquiera dice una gran multitud, dice grandes multitudes. Y dice el versículo 2: Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Eso me parecía impresionante porque Jesús estaba predicando. Había muchas multitudes, demasiadas personas. Mas sin embargo, Jesús, en medio de todas las multitudes, de miles de personas, notó que habían 2 barcas. Y te aseguro que para Jesús no era desconocido de quién eran las barcas. Y Jesús tenía muy en claro el plan que iba a ejecutar con esas personas, dueños de esas 2 barcas, con Pedro y los hijos de Zebedeo. Él tenía muy en claro el propósito. Pero entonces la Biblia nos aclara que había una gran multitud, había mucha gente, mas sin embargo él notó 2 barcas vacías. Mira, algo que Dios quiere que entiendas hoy es que hay crisis. Pueden haber crisis, pueden haber problemas, puede haber una multitud incluso pidiéndole a Dios. Puede haber una multitud, incluso tú puedes decir, hay personas más buenas que yo. Pero lo que vengo a decirte hoy es que Jesús ha puesto su mirada en tu barca. Jesús ha puesto sus ojos en ti. Jesús no está viendo la multitud. Jesús no está viendo las miles de barcas. Te aseguro, era un puerto marítimo, había más pescadores. Te aseguro que había muchas más barcas. Pero Jesús notó, se fijó en la barca de Pedro. Asimismo hoy, Jesús no se está fijando en otra persona. Jesús hoy se está fijando en ti, en tu barca. Por encima de la crisis, por encima del tsunami, por encima de las muchas distracciones de lo que esté pasando, de la crisis, Dios notó, Jesús notó tu barca. Te ha visto a ti. Por encima de todo. Dice el verso 3, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Si tú ves y te pones a pensar, Jesús desde el principio pudo decirles: hey muchachos, hombre, qué embarrada, hoy no han pescado. ¿Saben qué? Vamos al mar. Pescamos, traemos todos esos peces
y luego yo doy mi predicación. Y podemos hacerles filetico de pescado a los seguidores, podemos tenerles brocheticas de pescado, podemos tenerles cóctel de camarones y chipi chipi como en la costa. Jesús podía decir eso: hey muchachos, no han pescado, vamos, hagámoslo, y cuando vengamos doy la predicación, que vienen multitudes y los alimentamos de una vez. Pero el orden de Jesús fue: aléjate un poco del mar, Pedro. Se sentó y enseñó y predicó. Y dice el verso 4, cuando terminó de hablar, fue cuando le dio la orden a Pedro y vino el milagro. El orden de Dios no es solucionar tu crisis. El orden de Dios no es que te fijes y te centres solo en las crisis. El orden de Dios es que escuches su consejo. Vuelvo y te repito, Jesús le pudo decir: Pedro, no has pescado, vamos y pescamos. Pero Jesús primero dio la enseñanza, primero le dio principios a Pedro, porque sabía que el trabajo es secundario, que el trabajo Dios lo prospera, que el trabajo depende de nuestros ingresos, lo que percibimos, lo que tenemos en nuestra casa, nuestra alacena, no depende de nuestro trabajo, depende de Jesús, depende de Dios. Y Jesús se lo quería enseñar a Pedro y le dice: Pedro, boga mar adentro. Y Pedro se sentó y escuchaba la palabra. Pero hasta que no predicó la palabra, hasta que Pedro no tenía principios, fue allí donde Jesús le dio la orden para solucionar su problema, para traer un milagro. Lo primero que tenemos que hacer es creer y dejar que el Señor nos guíe. Dice el versículo 5: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Jesús nos enseña qué es lo que debemos creer. Jesús nos enseña que lo que debemos creer no es lo que está afuera, no es lo que nuestros ojos están viendo, no es lo que veo a través del noticiero. Lo que debemos creer no es lo que escucho de personas, que hay crisis, que hay COVID, que hay muertes. Lo que Jesús nos está enseñando es que lo que debemos creer no está afuera, no está en lo que tú ves afuera, no está en las crisis, no está en la situación. Lo que debemos creer está adentro de nosotros, está en Jesús. No poner nuestra fe en lo que está pasando, porque tú puedes decir: no, yo tengo fe en Dios, pero también puede que no lo digas, pero puedes decir: la situación está dura. Esa es tu fe. Cuando tú dices: la situación está dura, eso es lo que tú estás creyendo y esa es tu fe. Tú estás creyendo para tu vida, para tu hoy, para tu actualidad, que la situación está dura para ti. Y ahí es donde pones tu fe, porque acuérdate, lo que hablamos es lo que creemos, lo que está dentro de nuestro corazón. Si tú dices: la situación está dura, es porque estás poniendo tu fe en las circunstancias, es porque estás poniendo tu fe en las dificultades. Debemos aprender a poner nuestra confianza en Dios. Y poner nuestra confianza en Dios no quiere decir que las cosas afuera, por ejemplo, yo digo: no, hoy confío en Dios y confío en que
Dios nos guarda y que todo va a estar bien. Eso no quiere decir que afuera que se quiten los paros, de que no haya más sazonadas. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que Dios demanda de ti una confianza en Él. Las demás personas tendrán su tiempo para volverse a Dios y confiar en Dios, pero hoy tu tiempo es de confiar en Dios. Esta temporada, el ahora, es de poner tu confianza en Dios. Vamos con el segundo punto. El segundo punto es creer o confiar en el poder de Dios. En este tiempo es tiempo de creer o de confiar en el poder de Dios. Y quiero que veamos el versículo 5 en la parte B. Dice, Pedro le está diciendo, mira Jesús, le dimos toda la noche, nos esforzamos, estuvimos allá, estuvimos en el otro lado, estuvimos en tal, pero no logramos nada, Jesús. Estuvimos desde bien temprano hasta bien tarde y no lo logramos, le está diciendo Pedro. Pero en la parte B dice, mas sin embargo, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Nuestra confianza debe estar en el poder de Dios. Es tiempo, este tiempo que Dios tiene para ti es el tiempo de que tú tomes decisión, porque puedes decidir creer en la crisis o creer en la oportunidad que Dios tiene para ti. Tú puedes asumir la vida de dos maneras, asumir los problemas de dos maneras. La primera es asumir los problemas como una crisis, como algo que me va a destruir. O la segunda es asumir los problemas o las crisis como la oportunidad. La oportunidad. Y sé que de esto hablan mucho en el empoderamiento. Hay muchas frases de frases mente millonaria, de ser rico. Pero mira, lo que habla la Biblia es que debemos enfocarnos y no enfocarnos en lo que está afuera, no enfocarnos en las crisis. Los problemas son la oportunidad en la cual tú puedes decidir, es mi oportunidad. O puedes tomar la otra decisión, es mi crisis y es una crisis y me quedo en la crisis. La invitación es a que lo veas como una oportunidad. Una oportunidad. Es tiempo de poner nuestra confianza, nuestra fe en contra de la crisis, en contra de lo malo que está pasando y poner tu confianza en Dios. Te pongo de nuevo el ejemplo. Tú puedes decir, no, es que la cosa está dura. Está dura la cosa. Tú que estás creyendo, lo que estás confesando es lo que está en tu corazón, es lo que estás creyendo, es lo que tú tienes como fe en tu vida. Pero si tú dices, sabes que están pasando cosas fuertes, pero en vez de decir y de poner tu fe en, no, sí, estoy en crisis, hay crisis. En vez de eso, si tú dices, están pasando cosas malas, pero yo confío en Dios. Sé el Dios que tengo. Sé que tengo un Dios poderoso, un Dios que me guarda. Sé que aunque esté en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios es mi Dios. Es diferente cuando viene la crisis, la ola de la crisis y te golpea. Y tú dices, ok, viene la crisis, hay un momento fuerte, hay un momento duro, pero sé quién es mi Dios. Confío en Dios.
Y sé que si permite o si estoy pasando determinada cosa, Él tiene un propósito y Él me va a sacar en victoria. En la crisis es donde Dios quiere derramar su poder. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios 2, versículo 9 dice: a eso se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Ningún ojo, me equivoqué, ningún ojo ha visto lo que Dios tiene preparado, ningún oído ha alcanzado a escuchar lo que Dios tiene preparado. Nadie ha visto ni nadie ha oído lo que Dios tiene preparado para ti, para las personas que amamos a Dios. Los tiempos difíciles es donde Dios quiere manifestar su poder. Vamos con el punto número 3 y quiero que vuelvas conmigo a Lucas 5. El tercer punto es: en tiempo de crisis, a nosotros Dios nos guía y nos dirige a la oportunidad. Mira el verso 4, Jesús le dice: ahora que terminé de enseñar, Pedro, ahora dice, cuando terminó de hablar le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. En tiempo de crisis, a nosotros Dios nos guía y nos dirige, no a hundirnos a las crisis, sino nos dirige a las oportunidades. Nos dirige, nos enseña y nos dice: ven, hey muchachos, vengan para acá. Hey muchachos, es la oportunidad de que tú seas mejor padre. Es la oportunidad, este tiempo de crisis, este tiempo que estás pasando con tu familia, este tiempo que estás sin trabajo, este tiempo que estás en tiempos difíciles, es el tiempo para que tú seas mejor padre, para que tú seas mejor esposo, mejor esposa, para que tú seas mejor hijo. El tiempo de crisis es el tiempo que Dios te guía a la oportunidad y Dios te va a guiar en cada momento. ¿Qué es lo que tú tienes que aprender? ¿Qué es lo que tú tienes que dejar? ¿Qué es lo que debes implementar en tu vida para que vayas un paso adelante? Para que salgas adelante. El tiempo de crisis es la oportunidad. Acuérdate, los tiempos de crisis Dios nos los da como tiempos de oportunidad. Pero quiero enseñarte varias oportunidades. ¿Para qué? El tiempo de crisis puede ser la oportunidad de vivir a diario con Dios. Es el tiempo en el cual tú buscas a Dios, vas caminando, vas hablando con el Señor, vas mirando, vas lavando tu loza, vas haciendo lo que tienes que hacer, vas trabajando, vas hablando con Dios. Es el tiempo o la oportunidad que tienes para vivir a diario con Dios. La oración, vuelvo y te repito, el tiempo de oración, no tienes que estar de rodillas, no tienes que estar allá en el cuarto secreto. Es importante que lo hagas, pero no es necesario. Dios es omnipresente. Dios no necesita que esté todo cerrado y que esté todo, mejor dicho, como un búnker para poderte hablar, para poder entrar a tu vida. Dios no necesita eso. Dios lo que quiere es caminar a diario contigo. Es que tú vayas a hacer las compras
y le digas, uy Jesús, mira, me pareció difícil determinada cosa. Y que puedas tener un diario caminar, conversar a diario con Dios. Que puedas tener una relación tan bonita con Dios que puedas sentir literalmente que vas de la mano con tu Señor. Que puedas ser tu confidente. Es la oportunidad de vivir a diario con Jesús. De pasar tiempos, todo el tiempo que tengas. Vuelvo y te repito, no tienes que estar arrodillado en determinada posición o en determinado lugar. Dios quiere hablarte todo el tiempo, quiere estar contigo todo el tiempo. Dios quiere llevarte de la mano, así como cuando uno de papá lleva a su hijo pequeño de la mano para que no tropiece. Y para uno es rico salir con su papá de la mano. Asimismo Dios quiere estar contigo, caminando contigo todo el tiempo. Que si tú estás haciendo un oficio, si estás haciendo mercado, si estás lavando la loza, si estás trabajando, que en medio de lo que tú estés haciendo puedas conversar con Jesús. Si quieres hacerlo mentalmente, pero que tengas la conciencia de que Jesús está ahí a tu lado contigo. Este tiempo y estas crisis que se están dando son oportunidad. Esta es la oportunidad de orar por otros. Es la oportunidad que Dios te está dando a ti. Mira, no necesitas un montón de cosas. Dios te está dando la oportunidad de orar por otros. Este es el tiempo, no fue antes. Y a las personas que de pronto conocieron de Dios, que tienen un llamado y dicen, no, es que Dios antes me usaba y es que yo me acuerdo que yo oraba y yo me acuerdo. Mira, Dios no es un Dios de acuerdos. Dios te da victorias para que tú las tengas presentes, y cuando venga el enemigo, cuando venga algo fuerte, tú veas tu victoria y digas, Dios ya me dio la victoria y sé que voy a volver a vencer. Pero este tiempo es el tiempo de orar por otros. Ora por otros, ora por tus padres, ora por las personas que están en crisis. Es el tiempo de orar por otros, es la oportunidad. Y vuelvo y te repito, tú cumples con orar, pero el que hace lo sobrenatural es Dios. Me sorprende cómo en estos días estaba hablando con mis papás, con los líderes de la iglesia también, y ver cómo ellos se han motivado a orar por los demás. Y ver cómo Dios ha respaldado esa oración y han habido milagros, sanidades. Dios es un Dios activo, es un Dios presente, es un Dios de ahora. Y Dios se quiere mover y manifestarse. Pero esta es la oportunidad para ti de orar por los demás. Ora por los demás. Es la oportunidad de ver el poder de Dios. Como te estaba diciendo, hemos visto cómo Dios se ha movido y se ha manifestado de forma poderosa. Y han habido milagros, todo porque 1, 2 o 3 personas tomaron la decisión de orar por otros. Porque creyeron que Dios tiene el poder y es soberano para hacer milagros. Es el tiempo de orar y de creer en el poder de Dios. En medio de la crisis es tu oportunidad de creer en Dios. No la desaproveches. La crisis no es la oportunidad para hundirte, para que tengas temor. La crisis es la oportunidad para creer en el poder de Dios. Y vamos con el cuarto punto y con este termino. Este tiempo es la oportunidad de ver vida
y no muerte. Quiero que veamos el versículo 8 de ese mismo Lucas 5. Dice: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy hombre tan pecador. La cercanía a Jesús nos lleva a ver y a dejar nuestro pecado. Cuando estamos cerca de Jesús, y ojo, porque Jesús no viene a recriminar a Pedro. Jesús no le dice: Pedro, ya escuchaste la prédica, ya has visto, vamos a pescar. Pescó muchos pescados. Y Jesús no le dice: Pedro, eres un pecador. Yo sabía que me ibas a fallar, Pedro. Eres sucio, Pedro. Jesús nunca le dice eso. Es más, Jesús no le dice nada. Jesús lo que le dice es: vamos al mar y echa tus redes, Pedro, echa tus redes. Yo sé que has trabajado todas las noches y muchas veces esta petición puede ser loca, puede ser ilógica. ¿Cómo Jesús, tan desconsiderado, después de que he trabajado toda la noche, estoy rendido, estoy cansado? ¿Cómo Jesús me exige que me vaya otra vez a trabajar? Y mira Dios cómo recompensa el esfuerzo adicional de Pedro con una gran pesca. Con una gran pesca. Pero aparte, Jesús no le recriminó nada a Pedro, no le dijo: Pedro, eres pecador. Pedro, al ver la cercanía con Jesús, que estaba en su misma barca, que había hecho un gran milagro en su vida, Pedro dijo: no, Señor, sabes que tú has sido muy bueno conmigo. Y esto nació de Pedro. Jesús no se lo dijo, vuelvo y repito. Jesús no se lo dijo, pero Pedro dice: Jesús, ¿sabes qué? Tú lo has dado todo por mí. Has venido aquí para hablarme, para predicarme cara a cara. Te subiste en mi barca, así como lo está haciendo contigo. Hoy se está subiendo en tu barca a hablarte a ti. Así mismo como lo está haciendo contigo, lo hizo con Pedro, se subió en su barca. Yo creo que no habría más de 2 metros de distancia de Pedro al Señor. Y la cercanía de Pedro con Jesús lo llevó a decir: realmente, ¿sabes qué, Jesús? No estoy viviendo una vida como tú desearías que viviera. Y sabes, y aquí hay un gran principio. Aquí en la iglesia nadie te va a decir lo que tienes que dejar de hacer. Aquí nadie te va a decir: mira, no te emborraches, eso es pecado. Yo no te lo voy a decir. Yo no te voy a decir: mira, no hagas esto, no hagas aquello. Porque eso parte de tu relación con Dios. Muchas veces, apenas yo me convertí, hace 18 o 20 años, yo predicaba y le predicaba a los jóvenes y mis amigos me decían: no, pero es que a ustedes en la iglesia les prohíben. Yo había dejado el cigarrillo, los vicios, había dejado las mujeres, había dejado muchas cosas. Y mis amigos me decían: es que a ustedes en la iglesia les prohíben. Pero yo sabía que realmente yo había hecho cambios en mi vida, porque había tenido una cercanía, esa misma cercanía que tú estás teniendo hoy, esa misma cercanía que tuvo Pedro con Jesús, de no más de 2 metros, esa cercanía que te invade y tú dices: wow, Dios, no estoy viviendo la vida como debería vivirla, Señor. Yo considero que esto no te agrada.
Y el Espíritu Santo es el que empieza a convencerte de dejar lo que es pecado y acercarte a Dios. La cercanía con Jesús te lleva a dejar el pecado. No soy yo, no es el pastor, no es un líder, no es una iglesia. Es tu cercanía con Jesús. Tu cercanía con Jesús de no más de 2 metros. Es esa cercanía con Jesús la que te lleva a hacer cambios en tu vida, a dejar el pecado. No es un hombre, es la cercanía, la relación con Dios. Dice ese verso 8. La parte B dice: Señor, por favor, aléjate de mí, soy hombre tan pecador. Y dice el versículo 10, la parte B: no tengas miedo. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Pedro le está diciendo: Jesús, aléjate de mí. Mira que veía que esa es la reacción natural ante el castigo. Señor, aléjate de mí porque soy pecador. Y algo que Dios me decía hoy es que hay muchas personas así hoy que están teniendo hoy una cercanía con Jesús de no más de 2 metros. Una cercanía con Jesús que te está llevando a reconocer y a ver qué es lo que está mal en tu vida. La reacción natural del hombre es el temor, es alejarte. No, Jesús, apártate de mí, apártate de mí. O más bien, Jesús, quédate ahí y yo me aparto de ti. Es la reacción natural ante la cercanía con Jesús. Cuando tú ves que tu vida hay cosas en las cuales no le estás agradando a Dios, la reacción natural, y la vemos en Pedro, es: aléjate de mí, Jesús. Pero hoy la reacción natural de nosotros es: Señor, no me puedo acercar a ti, entonces me alejo. Y lo que Jesús le dice a Pedro en el verso 10 es: no tengas miedo. Hay personas que hoy son esclavas al temor, que hoy tienen miedo de acercarse a Jesús. Tienen miedo porque esta cercanía, esta barca, mira, este medio, esta prédica en la cual tú estás viendo, mira, no soy yo, es Jesús el que te está hablando. Hoy a ti personalmente, tú estás en esa barca, a menos de 2 metros de Jesús, y Jesús te está hablando. Con eso no quiero decir que yo sea Jesús, obviamente no, sino que es la palabra de Dios y Jesús está viniendo a tu barca, a tu casa, a tu trabajo, a tu dispositivo, y te está diciendo: no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas miedo, y tampoco te alejes, no te apartes. No te vayas, yo tampoco me voy a ir, te dice Jesús. No te vayas, por tu pecado no te vayas, no te alejes. Jesús vino a salvar lo perdido, a curar al enfermo. Jesús no vino por lo sano, no vino por lo perfecto. Jesús vino por ti y por mí, que somos imperfectos, que fallamos. Y hoy en esa barca en la cual estás, Jesús te dice: no temas, no tengas temor, yo no te voy a castigar. No te alejes. No te alejes, porque hoy Dios está aquí para abrazarte, para decirte que te ama y para extenderte su amor hoy a ti.
El amor de Jesús sobrepasa el pecado. Tú ves, Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, está sucio. Aquí huele a feo y no solo es el pescado, eres tú, Pedro. No. Jesús no le dice nada acerca de su pecado. Pedro es el que por la cercanía dice: Jesús, sí, he pecado, Jesús. Mas sin embargo, Pedro no se baja de la barca y no deja de estar cercano a Jesús. Se queda allí porque allí es donde sabe que Jesús está para amarlo y bendecirlo. Así que hoy no te muevas de tu barca. No te muevas de donde estás, porque Jesús ha venido a hablarte a ti, a amarte hoy sobre todo y a darte un plan de salvación. Por último, quiero que vayamos a Tito. Tito capítulo 1, versículo 2. Dice: esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. La confianza de que tienen vida eterna. Dios ha venido a tu vida, Dios ha venido a ti, Dios está en tu barca, está a menos de 2 metros, allí donde tú estás. Jesús está a menos de 2 metros. No para que salgas corriendo, no, mira, Jesús ya te dijo: no temas, aquí estoy. Y no para juzgarte. Jesús hoy ha venido a tu barca. Yo ya he venido a mi barca para decirnos que un plan de salvación está diseñado para ti y para mí. Un plan que cuando tú recibes a Jesús, tienes vida eterna. Un plan de compartir no solo todos los días que tienes aquí con Jesús, sino de aquí en adelante toda la eternidad. Es el plan que Jesús tiene diseñado para ti hoy. Y allí donde estás, quiero que ya para terminar tomemos este tiempo de oración. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, que nos ayude a asumirlo como la oportunidad para buscarlo a Él, para tener más de Él, para tener más de Dios. Allí donde estás, por favor, cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre, Señor, en esta hora, Dios, queremos darte gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú haces en este tiempo, Señor. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Dios. Por lo que tú haces ahora, Dios. Gracias, Padre, porque hoy hemos aprendido, Señor, que en medio de las crisis, en medio del tiempo difícil, en medio, Dios, de las dificultades, Señor, en medio de todo lo duro que podamos vivir, allí estás tú, Señor. Allí estás tú, Padre, y hoy queremos darte gracias, Dios. Queremos honrarte, Señor. Queremos tomar decisiones, Señor. Queremos decirte, Padre, que es el tiempo de decidir, Señor. Y como hablábamos en la prédica, Señor, cuando nosotros decimos: uy, esto está duro, es que la crisis está fuerte, ahí vamos. Estamos declarando y confesando lo que está en nuestro corazón, lo que estamos creyendo. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque hemos puesto nuestra fe más en la crisis. Hemos puesto nuestra fe más en los problemas. Hemos puesto más nuestra fe en las dificultades que en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hemos puesto nuestra fe, Dios, incluso más en el COVID, más en el paro, más en la crisis, más en la reforma tributaria.
Cuando nuestra vida no depende de una reforma o no. Nuestra vida depende de ti, Señor. Padre, perdónanos, Dios, porque a veces nos centramos en solo estas cosas, Dios. Y dejamos de poner nuestra fe en lo que deberíamos tenerla, que eres tú, Señor, que es tu palabra, que es centrarnos en lo que tú nos hablas, en lo que tú nos dices, Señor. Perdónanos porque hemos confiado, hemos puesto nuestra fe, Señor, en la crisis, en el COVID. Y no hemos confiado en ti. Ha sido más grande, Señor, muchas veces la fe que hemos puesto en las circunstancias, en la situación difícil, que en reunirnos, que en la fe, que en ti, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a entender, Padre, que las crisis son oportunidades que tú nos das, oportunidad, Dios, de estar contigo, de tener un diario vivir contigo, Señor. Las crisis nos adentran, nos introducen, nos llevan a estar contigo de una manera más profunda, Señor. Enséñanos y ayúdanos a entender, Padre, que la oración no solo tiene que depender de determinado lugar, Señor. Que si hay determinada cosa y desaparece el lugar donde orabas, ya no puedes orar. Padre, perdónanos, Dios mío, porque no depende del lugar, del sitio, de la posición. Depende de nuestra cercanía contigo, Señor. Ayúdanos en esos tiempos difíciles a tomar la oportunidad de vivir a diario contigo en cada momento, a tener la oportunidad de orar por otros, Dios. Padre, hay muchas personas que necesitan que tú toques sus vidas, Señor. Padre, y no hay otro instrumento. Hay personas a las cuales yo no les puedo llegar. Hay personas que solo puedes tú impactar. Hay personas por las cuales solo tú puedes orar, para que Dios traiga su presencia, para que Dios traiga su poder sobre ellas. Padre, y gracias, Dios, por darnos la oportunidad de poder ver tu poder a través de lo que tú haces, Señor. Padre, los milagros y lo que estás haciendo con nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque estás usando nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tu poder se está manifestando en esta iglesia, Señor. Tus sanidades, los milagros se están manifestando en esta iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, pero te damos gracias a ti porque eso solo tú lo haces, Dios. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que tú haces y cómo te mueves con poder, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por lo que haces, Dios. Y gracias, Señor, porque esta es la oportunidad de vida para nosotros, Señor. Porque no es una oportunidad de muerte, porque es el tiempo en el cual tú quieres tener esa cercanía con nosotros, Señor. Padre, así como con Pedro, Dios, no más de 2 metros, Señor. Si se puede 1, mejor, Señor. Si se puede, como dice la canción, pegadito a ti, Señor, mejor, Padre. Ayúdanos a entender que el tiempo que tú tienes ahora no es tiempo de crisis, no es tiempo de COVID, es tiempo de cercanía. Es tiempo de estar ahí en esa barca, Señor. Es tiempo de 2 metros. Es tiempo de metro. Es tiempo de estar pegadito a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y permítenos estar, Dios, en ese tiempo pegaditos a ti, Señor.
pegados a ti, Señor. Por favor, Dios, es nuestra oportunidad, Padre, y esa cercanía contigo es la que nos va a llevar a hacer cambios en nuestra vida. Padre, hemos pecado, nos hemos equivocado, te hemos fallado, Señor. Pero esta cercanía que estamos teniendo a partir de ahora, Señor, aquí y ahora, en esta barca contigo, Señor, a menos de 2 metros, a menos de 1 metro pegaditos a ti, Señor, te decimos que te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Señor. Pero asimismo, recibimos tu amor, porque lo que tú hiciste con Pedro no fue decirle: Pedro, estás en pecado. Lo que hiciste con Pedro fue compartir ese espacio, esa cercanía con Pedro. Y Pedro entendió que tenía que hacer cambios en su vida. Asimismo, lo que te pedimos hoy, Jesús, permite, Dios, esa cercanía, Señor. 2 metros, 1 metro pegaditos a ti, Señor. Padre, permítenos estar pegados a ti. Y sabemos que la salvación, la vida eterna y los milagros van a venir a nosotros. Y el milagro más grande que podemos tener en nuestras vidas va a venir a nosotros, y ese milagro eres tú mismo, Jesús. Tú mismo, Jesús. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias porque no estás para juzgarnos, sino estás aquí para aceptarnos, para llevarnos a ser mejores y para que podamos estar siempre delante de ti, Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta barca, por esta cercanía, Señor. Ayúdanos a permanecer en ella, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la invitación que Dios quiere contigo es: no veas las crisis, no veas las olas, no veas la profundidad del mar, no veas las tormentas, no veas el agua. Es tiempo de que disfrutes esa barca, la cercanía con Jesús, los 2 metros, el metro, estar pegado a Jesús. Es la invitación hoy que Dios te hace. Aplícalo esta semana. Aplica la cercanía con Jesús. A 2 metros, 1 metro, pegadito, pegadito, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y vas a ver cómo tu vida va a ser diferente. Ya no vas a ver el mar, ya no vas a ver las olas, no vas a ver los problemas, la crisis, el COVID. Ya lo que va a importar es tu cercanía. Tu cercanía con Jesús. El estar a 2 metros, a 1 metro o pegadito a Jesús. Eso va a ser lo realmente importante. Y va a ser en lo que vas a tener tu fe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús lo creo que así va a ser. Bueno, espero que Dios te haya bendecido en gran manera. Sé que es lo que Dios quiere hacer. Y sé que lo está empezando en ti. Sé que esa pequeña barca que hoy viviste con Jesús, ahí donde tú estás en tu casa, con tu celular, con tu tablet, con tu computador, esa pequeña barca es el principio de muchos viajes con Jesús. Espero que los disfrutes, disfrútalos, aprovecha a tu Señor, aprovecha a tu Dios, aprovecha para amarlo, para estar pegadito a Él, pegadito a Él. Aprovecha esos tiempos. Bueno, y Dios te bendiga. Sé que en 8 días vamos a tener una prédica también muy especial, pero aprovecha los tiempos que Dios quiere contigo ahora. Espero que nos veamos en 8 días. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en 8 días si Dios lo permite. Dios te bendiga. Hasta luego.
que tu amor me